Muy buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Jacqueline Vía. Soy bibliotecóloga de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Continuando con el ciclo de conferencias, las bibliotecas públicas y los objetivos de desarrollo sostenible, en esta oportunidad vamos a continuar desarrollando la temática identidad indígena. El día de hoy, martes 24 de agosto, vamos a desarrollar la sesión número 2, conociendo la literatura y lenguas indígenas. Por ello, hemos invitado el día de hoy a dos expertos en el tema. Tenemos como invitado al joven Dante González Rosales, quien es director general de Pacarina Ediciones, y al joven Gildo Valero Vega, quien es presidente de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, ASCOT. En primer lugar, vamos a iniciar con la exposición del joven Dante González Rosales, a quien voy a proceder a presentar. Dante González es editor y gestor cultural. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios de maestría en antropología andina, también por la misma casa de estudios. Fue codirector de la revista Limen, Cultura y Literatura, y director de la editorial Andes Books. Trabajó en el Instituto de Estudios Peruanos en el programa Leer es Estar Adelante. Es uno de los fundadores de la Casa de la Literatura Peruana, donde se desempeñó como director del fondo editorial en el año 2019. En la actualidad es colaborador en las investigaciones que patrocina el Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es corrector y editor de la revista Escritura y Pensamientos de la misma facultad y dirige el sello Pacarina Ediciones. Sus investigaciones se han publicado en distintas revistas y compilaciones. Bienvenido, estimado Dante, te doy el pase para que puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Jacqueline. Inicialmente agradecer a los organizadores, por supuesto, reiterarte mi agradecimiento a ti, a Jacqueline Guía, quien fue la que me participó para invitarme a esta mesa. Por supuesto, a la Gran Biblioteca Pública de Lima, que es parte de la red de la Biblioteca Nacional del Perú. Y agradecer también a Gildo Valero, quien comparte la mesa conmigo. Me han planteado en esta segunda sesión, que es la de identidad indígena, o la segunda sesión de identidad indígena, el tema de conociendo la literatura y lenguas indígenas. Entonces yo les propuse una suerte de panorama de la literatura en lenguas originarias en el Perú del siglo XXI, características y retos. Voy a leer y además comentar, seguramente comento y leo. Lo que motiva esta participación son básicamente tres preguntas. ¿De qué hablamos cuando aludimos a literatura en lenguas originarias? Una. Dos, ¿cuáles son sus características? Y tres, los retos que nos plantea o qué retos son los que nos plantea. La literatura en lenguas originarias vienen ensanchando el corpus literario peruano, planteándonos una serie de particularidades. Esto nos lleva a trazar estas tres preguntas que hemos señalado. Literatura en lenguas originarias como denominación es muy reciente, aparentemente tributaria del siglo XXI. Tiene sus orígenes en los albores del presente siglo y se viene afianzando, por lo menos en nuestra región, a puertas del Bicentenario. Designaciones como lenguas indígenas, lenguas originarias, lenguas amerindias se van articulando con la creación literaria para dar origen a denominaciones como literaturas en lenguas indígenas, literaturas amerindias o literaturas en lenguas originarias. La literatura en lengua originaria se puede definir como aquella producción literaria que no está escrita o tiene su génesis en lengua castellana u otra lengua europea.
en estricto se podría tratar de textos que no están elaborados en la lengua de los invasores, entre comillas. En consecuencia, viene a ser aquella que se escribe en las lenguas de las culturas que tuvieron origen en el territorio de Abya Yala, hoy América. Acá hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, producida cuando se señala que es una producción desde la escritura, más no en su lengua. Lo que quiero señalar es que la tecnología de la palabra se presta para la producción de esta literatura. Y segundo, que esta escritura no anula la tradición oral, que es la base de los pueblos originarios, en este caso, sobre todo en América o en el Perú, de la tradición quechua, aymara, amazónica. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué características posee? Características de estas lenguas originarias, podemos anotar algunas. Lo que he señalado posiblemente es tributaria del siglo XXI, significa que tiene la factura de este siglo. Esto es, que significa que antes no se haya producido en lenguas originarias. Esta literatura tiene una serie de momentos que están dándose a conocer como apachetas o saivas, por ejemplo, en el encuentro de Cajamarca, Dioses y Hombres de Guarochirí, Guamampoma de Ayala, Adolfo Bienich, José María Arguedas. Pero acá hay que poner en la mesa el aspecto de que, por ejemplo, hay instituciones como el Ministerio de Cultura están promoviendo desde ya la literatura en lenguas originarias con este Premio Nacional de Literatura, por ejemplo, ¿no? Otro punto es el corpus de la literatura en el Perú, predominantemente es de lengua quechua. Luego aymara y segundo de lenguas amazónicas. Si bien es cierto que hay una tradición que se va heredando desde la literatura y se va ampliando el corpus, lo que predomina es esencialmente la literatura producida en quechua. Y hay en un segundo plano la producida en aymara y posteriormente en lenguas amazónicas. Hay una situación bien interesante en este caso, por ejemplo, voy a tener que abrir la puerta porque si no me van a tener loco un momentito. Disculpen, la puerta me estaba interrumpiendo. El corpus, decía, ¿no? Que el corpus se va ensanchando y hay un manómetro para esto, por ejemplo. En el caso de los premiados de las lenguas originarias, del Premio Nacional de Lenguas Originarias en estas dos últimas versiones, por ejemplo, son básicamente quechuas. Tenemos a Pablo Landeo con Acopampa y también luego tenemos, que es una novela corta, y luego tenemos a Pablo Landeo a Washington Córdoba con Paraguay Irachaupimpi, que es un poemario. Ambos quechuas, ambos ganadores del Premio Nacional de Literatura. Luego, se produce, su producción es menor. Claro, si comparamos, por ejemplo, con las literaturas en general, nos vamos a percatar que los escritores o los productores en lenguas originarias es menor, es bien escaso. Solamente para ejemplificar con el caso de los productores en lengua quechua, por ejemplo, para el siglo XX, a nivel de poesía, Julio Noriega, en su
en su antología da a conocer o constata de 41 escritores, que para el 2016 en Bolivia, en su antología sobre la poesía quechua boliviana, constata 76. Ya para el siglo XXI, por ejemplo, Gonzalo Espino, a inicios da cuenta, o sea, al inicio del siglo XXI ya da cuenta de 77 poetas. Posteriormente, ya en otro balance o en esta antología que prepara ya para este año, da cuenta de otros 15 más. Entonces, como vemos, si hacemos una suma, solo en el Perú estamos hablando de aproximadamente unos 92, así constatados, digamos. Y si a ellos le sumamos los narradores, pues debe llegar hasta 100 y no pasa de esa cantidad, ¿no? O en todo caso, si pasa ligeramente. Para el caso, por ejemplo, de la Amazonía, en la Casa de la Literatura se hizo una antología donde trabajó Cristel Bess y Yaneso Kosaka, hicieron esta antología, y ellos dan cuenta, por ejemplo, de 19 autores de la Amazonía, pero estos autores de la Amazonía no solamente, o no incluyen necesariamente solo a los de lengua originaria, sino también a los que producen en castellano y pertenecen a esa zona. Para ejemplificar, para ver más o menos este espectro de la producción de literatura en lengua originaria. Otro punto, la literatura en lengua originaria es altamente inclusiva. En efecto, la literatura en lengua originaria, así con ese calificativo, no necesariamente es excluyente. ¿En qué sentido? Está logrando incluir, por ejemplo, ampliar su espectro, ampliar su panorama, si esencialmente es predominantemente quechua. Hoy día ya se puede hablar de producción aymara, por ejemplo, dentro de ese rótulo, ya los ha incluido. Además, ampliando también o incluyendo también a la producción de la Amazonía o de lenguas originarias amazónicas. Por ejemplo, de la Aymara ha pasado a la Xáninca, al Nomachigenga, entonces hay producciones que se están ya estableciendo. No se mueve, otras características que se puede señalar es que no se mueve dentro del canon literario. Si bien es cierto, uno que otro autor se va instalando en el canon literario, seguramente el Premio Nacional de Literatura va a ser un mecanismo para instalarlo en el canon literario, pero esta literatura se va trasladando siempre esta literatura se va desarrollando paralelamente, se va desarrollando de manera se puede decir por momentos de manera oculta, pero que, como ya hemos señalado al inicio, establecen hitos, ¿no? Es muy oscilante, va retornando a estos hitos, a estas aiguas, a estas apachetas que le hemos llamado, y por ejemplo ahí están, pues, vuelve a Bierich, vuelve a Guamampoma, vuelve al suceso mismo, al encuentro de Cajamarca, en esta tensionalidad de oralidad y escritura, por ejemplo, ¿no? Otra característica que podríamos establecer es popular, no pertenece al espacio del poder, se mueve en los márgenes, efectivamente no es parte de un circuito, forma parte de las grandes bibliotecas, por ejemplo, no forma parte de las bibliotecas en general, para ejemplificar, siempre es periférico. Siempre está pululando por ahí, pero no está, para poner un ejemplo, ¿no? Otra característica que podríamos señalar, emplea la literatura como mecanismo de reconquista cultural y de difusión de la lengua. Y ahí, hoy en día, por ejemplo, hay movimientos bien interesantes en la medida de que están utilizando la literatura como un mecanismo de reconquista de espacios, por ejemplo, ¿no? Y hay instituciones, hay
hay revistas, hay instancias que se van consolidando para de alguna manera hacer una suerte de reconquista social y cultural de los espacios de pronto no visibles. Una de esas, que para ejemplificar, podemos mencionar a Topachupan, por ejemplo, esta revista, o también Calpa, que es otra de las revistas que son enteramente escritas en quechua, por ejemplo, o también revistas virtuales como Jawansuyo, que también bregan en ese quehacer. O Pacarina Ediciones, por ejemplo, que está trabajando muchísimo con lenguas originarias y está promoviendo desde ahí su difusión. O también eventos como el Encuentro Internacional de Lenguas Amerindias, el famoso EILA, que ya va en su 6ª versión, esta que se va promoviendo desde los espacios también académicos como San Marcos, la Austral de Chile, etcétera, ya 12 años en esas líderes, por ejemplo, y aliados intelectuales que van promoviendo desde fuera, ¿no? Desde Europa, desde Estados Unidos. Otra de las características que se podría mencionar, por ejemplo, es la génesis temática de esta literatura, que es esencialmente de carácter oral, ya lo había aludido inicialmente. Puede ser el hecho de que sea escrita no ha perdido su raíz, su génesis, su origen, su carácter oral, su carácter de repositorio de la memoria, por ejemplo, de esa historia, la historia oral. Bueno, eso creo que a nivel de características, ya ahí podríamos luego, de repente si hay inquietudes, un poco desarrollar esas ideas. Y ahora, algunos retos que también plantea, por supuesto, ¿cuáles son? He enumerado algunas. El primero de ellos, o de estos retos, es que la escritura debe ser inclusiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay dos términos bastante interesantes dentro del quechua que se utiliza bastante, que es el ñocaico y el ñocanchi, que el ñocaico es nosotros menos alguien, menos alguien más, y el ñocanchi, que es nosotros todos. ¿Ya? Entonces, estos términos que nos ayudan a entender un poco el carácter del desarrollo de la literatura, en este caso para ejemplificar el quechua, desde mi punto de vista, no está siendo muy inclusiva, es decir, que no está siendo desarrollada hacia adentro, está más bien está siendo escrita hacia afuera, está siendo escrita para una suerte de élite lectora, de una suerte de élite académica, si se quiere también, pero no está retornando al grueso de la población, al grueso de quechuas, en este caso, cuando se trata, por ejemplo, también en el caso amazónico, en el caso aymara. Entonces hay un déficit de retorno desde mi punto de vista. Otro de los retos que probablemente se pueden esgrimir, se pueden señalar, es el aspecto de generar o aprovechar espacios para la difusión. Hay muy pocos espacios que permiten dar a conocer el desarrollo de esta literatura. Entonces son pocos, pero ahí están y hay que aprovecharlos. Entonces la idea es la de generar saldar ese déficit, saldar esas carencias para poder seguir difundiendo no solamente hacia adentro y también hacia afuera, ¿no? Otra de las posibles retos que hay que saldar es propiciar seguramente más la emergencia de más escritores. Ya hemos señalado hace un momento que los escritores son muy pocos. Si tú quieres consolidar una literatura, entonces tienes que ampliar el espectro de tus productores. Es muy poco lo que hay ahora, por ejemplo, último, se están haciendo esfuerzos institucionales y se están ya los conocidos que son, por ejemplo,
arguedas para conocer más al hermano mayor, al padre. Después luego hay escritores más actuales como Gloria Cáceres, como Pablo Landeo, como Hugo Carrillo, como Dida Aguirre. Hay más jóvenes también que son producto de los últimos, de esta emergencia de las lenguas originarias, como Dinananco, por ejemplo, que estamos próximos a publicar, Javier Pariona también, que estamos próximos a publicar, que ya están en proceso, Percy Borda, Rubén Yucra, por ejemplo, que ya hemos publicado, ¿no? Hay otros, obviamente, que no están dentro de Pacarina, pero que son importantes, también Yulitacas, Dominga Taipes, entre otros, ¿no? Y además de otras producciones que hacen instituciones como Amabiseco, por ejemplo. A eso hay que complementar, hay que seguir estimulando, hay que seguir viendo mecanismos para que se puedan producir. Otro aspecto que seguramente es un déficit es el de generar diálogo con otras latitudes. Si bien es cierto, en Latinoamérica se están dando estos esfuerzos que replican los esfuerzos del Perú a nivel de lenguas originarias, pero hay una suerte de desarticulación a nivel de Latinoamérica. El mismo Perú es un país totalmente desarticulado y no ajeno, por cierto, a su literatura. Entonces hay que buscar mecanismos de articular, y nosotros desde Pacarina, por ejemplo, estamos promoviendo una biblioteca que la hemos denominado Tlacalpacha, que es una suerte de iniciativa para establecer un corpus de la producción literaria en lenguas originarias a nivel de Latinoamérica, y por qué no a nivel de Centroamérica y Norteamérica también. Y estamos bregando ahí, ¿no? Y de esos espacios, el otro espacio, por ejemplo, es el EILA, que también he mencionado, que van por 12 años, son esfuerzos conjuntos que van generando posibilidades de diálogo, porque estos encuentros se van desarrollando en distintos países, como nació en Chile, por ejemplo, luego pasó a Perú, luego se fue a Bolivia, a Colombia, vuelve a retornar al Perú, después estuvo también por la Amazonía. Entonces eso hace que el diálogo sea permanente o relativamente permanente, pero creo que no es suficiente. Y por último, me gustaría mencionar, y creo que es uno de los aspectos muy, muy, muy importante, muy relevante, que es el de generar lectores. ¿Qué haces tú produciendo? ¿Qué haces tú publicando? ¿Qué haces tú si no tienes lectores a quienes hay que llegar? Entonces ahí hay que aliarse pues en este caso, directamente con educación intercultural bilingüe, ¿no? Ya sea amazónica, quechua, aymara, y un poco plantear la problemática desde el plan lector. El plan lector, si bien es cierto, se desarrolla a nivel nacional, hay toda una política desde los ministerios competentes, pero en lenguas originarias no lo hay. Entonces, ese es un déficit tremendo que hay que saldar progresivamente. Entonces, el plan lector es básicamente castellano. Ahí hay que ver mecanismos para generar más lectores. Ahora, los lectores hay que formarlos. Los lectores no necesariamente porque leen en castellano van a leer en quechua, tiene todo un proceso. No todo el quechua hablante, por ejemplo, está habilitado para hacer una lectura del quechua, entonces es un aprendizaje. Igual el aymara, igual el One Piece, el Ashanin, el Nomachigenga, no significa que el que habla y que lee en castellano pueda leer automáticamente, por arte de magia, los textos que se producen. Entonces ahí hay un proceso que se tiene que complementar. Y bueno, para finalizar, acá quisiera leer un parrafito que quiero compartir. Es importante en este sentido, sino definir lo que se entiende por literaturas en lenguas originarias, delimitar su alcance en el contexto del siglo XXI, establecer sus características discursivas nos permiten hacer una lectura de nuestra sociedad actual, de los cambios que nos plantea este fenómeno a nivel de identidad. En ese mismo tenor, este proceso diseña y se plantea una serie de retos estéticos que involucra el empleo de la lengua principalmente originaria o bilingüe como herramienta discursiva para generar reacciones y cambios en la sociedad y la cultura del país.
Gracias. Muchas gracias, estimado Dante. Muy relevante los datos que nos has brindado sobre los retos que presenta la literatura en lenguas originarias. Muchas gracias. Invitamos a todos los participantes que se encuentran conectados a través del Facebook Live de la Biblioteca Nacional de Perú, que pueden registrar sus consultas o preguntas en los comentarios de Facebook, eh, y posteriormente vamos a hacer las preguntas a los expositores. En estos momentos voy a presentar a nuestro segundo invitado. El día de hoy nos acompaña el joven Gildo Valero Vega. Él es licenciado y magíster en lingüística por las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, tiene un diplomado en corrección de textos por la Universidad de Piura y por la Asociación de Correctores de Textos del Perú. Se desempeña como docente universitario en temas de normativa y redacción y como corrector independiente. Participó en la elaboración del Diccionario de Peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua. Ha participado en proyectos de difusión y preservación de lenguas originarias en los Ministerios de Cultura y Educación y actualmente es presidente de la Asociación de Correctores de Textos del Perú. Muy buenas tardes, estimado Gildo, muchas gracias. Te doy el pase para que puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a Dante. Les agradezco la bienvenida y la invitación a la Gran Biblioteca Pública de Lima a través de Jacqueline Guía. Y bueno, me da mucho gusto compartir con Dante. Estaba escuchando atentamente su exposición y yo también tengo una pregunta que después la hago, de repente la hago ahorita y mientras voy empezando porque lo iba escuchando sobre las literaturas orales o en lenguas originarias y no sé, me dio la impresión, yo no soy especialista, por eso consulto, si la tradición oral no cabe en este grupo o solamente se estaba refiriendo a literatura en lenguas originales como se entiende canónicamente por literatura, ¿no? Aquella que ha sido escrita y tal, ¿no? Bueno, yo voy a compartirles mi presentación, preparé algo, me pidieron a ver, esto está, un segundito, esto, ¿sí pueden ver? Sí. ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Yo les voy a compartir una presentación sobre los conocimientos tradicionales sobre algunos peces en la cultura ceja. Yo hice una investigación hace tiempo sobre los peces y esa investigación se basa sobre todo en la tradición oral, que es una forma de literatura, ¿verdad? No es una literatura canónica, pero pues tiene algunas características. Yo no soy experto en literatura, ni mucho menos, de modo que no voy a ahondar por ese lado, pero dado que estamos viendo pues temas de identidad indígena, me parecía importante ver cómo, porque a nosotros, no quiere decir nosotros, entre comillas los occidentales, nuestros cuentos de niñez o las historias que nos cuentan marcan de alguna manera nuestro comportamiento, nuestra forma de pensamiento, etcétera. Pues lo mismo ocurre en las lenguas originarias y pues estas guían el comportamiento de las personas o definen de algún modo su actitud frente al mundo. Entonces quería presentarles una perspectiva distinta es decir, cómo a partir de la literatura se evidencia una visión del mundo diferente, que nos ayuda precisamente a los objetivos de la biblioteca, ¿no? Que es el reconocimiento de la identidad y de la diversidad. Bueno, a ver, les presento esto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto es. Un segundito. Perdónenme un segundo, yo estoy un poco torpe con esto. Deje de compartir, ¿verdad? Sí. Disculpen. Vamos otra vez.
Voy a compartir esto. ¿Están viendo algo? Está en negro. Está en negro, sí, no sé por qué. Disculpa, voy a cerrar el programa y les voy a volver a compartir otra vez, ¿ya? Un segundito. Un segundo, por favor. Mientras les voy comentando de qué se trata. Lo que yo quiero compartirles es la forma en la que perciben el mundo las comunidades originarias, particularmente las comunidades de la selva. Lo que quiero ofrecerles es una forma de percibir el mundo distinta. Es decir, nosotros percibimos el mundo de un modo en el que las personas y las cosas y los animales son diferentes. Y en tal sentido se los trata de manera diferente. Pero en la cosmovisión amazónica, particularmente la que yo estudio, ahora sí pueden ver, ¿verdad? Sí. Perfecto, así mejor. Particularmente en las comunidades amazónicas hay como una perspectiva más horizontal, más tradicional, más igualitaria. Y eso, por supuesto, ayuda a que haya un comportamiento determinado en función con la naturaleza, con los animales, con los espíritus, el monte. Y ya vamos a ver de eso de qué se trata. No tengo mucha cosa, no quería traer mucha teoría, pero hay una cita del padre Reagan que me parece bien interesante. Es como precisamente mi foco de estudio para este caso fue el mito amazónico. Hay una cita bien interesante y es esta, y dice del siguiente modo, ¿no? El estudio del mito se hace de manera distinta de la historia. No se debe preguntar si algo es cierto o no, sino qué significa. Y, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos historia, siempre nos enfocamos en que las cosas sean reales o que sean auténticas, o buscamos la veracidad, aunque hay alguna subjetividad, ¿no? Pero, digamos, el principio básico de la historia es que haya un consenso sobre la realidad de algo, independientemente de qué significa. Luego hay una consecuencia de ello. Pero, en cambio, cuando estudiamos el mito, y en general, todos los mitos, no solo los amazónicos, no debemos preguntarnos si algo es cierto o no, sino lo que significa. Por ejemplo, hablando de algo que nosotros podemos entender mejor, pues podríamos hablar pues, del mito de Adán y Eva, ¿no? No sé si haya gente religiosa entre los espectadores, pero pues la misma iglesia reconoce que es un mito, una forma de explicar algo. Entonces, no debemos preguntarnos pues si efectivamente a Adán lo construyeron, lo hicieron de barro, o si Eva salió de una costilla, o si una víbora le habló, o si mordieron una manzana, sino lo que todo esto significa, ¿no? Entonces hay símbolos, hay formas de construir la narración que nos permiten significar algo, ¿no? Y es que, pues Adán tiene la esencia de Dios, que tiene su soplo de vida, y que Adán y Eva son de la misma carne, porque fueron hechas con la misma materia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que significan, pero no importa saber en verdad si es cierto. Con esa misma idea, pues se debe analizar el mito, porque muchas veces se desdeña o se tiene por menos las narraciones amazónicas o andinas, ¿no? Y se las tiene como por ignorancia o por folclore o por superstición. Y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos esas características, aunque claro que no, están bastante circunscritos a la religión y no más allá. Entonces, medio que se separan las cosas, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que eso también guía nuestras acciones. Para entender esto, hace falta, es decir, para entender la forma de ver el mundo, necesitamos entender una perspectiva, un sistema ético diferente. Y es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y el dato clave es el multinaturalismo. Y aquí les puse unos dibujitos para que sea más fácil de percibir. Nosotros vamos a pensar que nuestra forma de ver el mundo, es decir, digamos los occidentales, los capitalinos, los citadinos, somos sociedades multiculturalistas. ¿Qué quiere decir multiculturalista? Quiere decir que todos tenemos una misma naturaleza, quiere decir esto que somos lo mismo, la misma
forma física, digamos, la misma estructura, la misma exterioridad, la misma apariencia, aunque la cultura es diferente. Y por ejemplo, allí en las ilustraciones tenemos a dos hombres, ¿no? Los dos tienen cabeza, tienen cuerpo, etcétera, ¿no? Pero aunque son de culturas diferentes, ¿verdad? Uno pertenece a la cultura africana, digamos de modo general, y otro a una cultura asiática. Claro, reconocemos que los dos son seres humanos, pero que tienen culturas diferentes. Entonces, para comunicarse entre sí, necesitan comprender la cultura del otro, asimilar la cultura del otro, que es algo que no se ve, es algo que no se puede decir, es algo que no, es algo subjetivo. Digamos, lo objetivo es lo que se puede ver, es la forma física, ¿no? Lo objetivo es que uno es negro y el otro es chino. Eso es lo objetivo. Lo que no es objetivo, lo que es subjetivo es la cultura, que es lo que no se puede ver. Entonces uno tiene unas tradiciones y el otro tiene unas distintas. En cambio, la forma multinaturalista, que es la propuesta de esta perspectiva, es la opuesta. Mientras que el multiculturalismo propone que todos tenemos la misma naturaleza, es decir, la misma apariencia, la misma exterioridad, pero diferentes culturas, el multinaturalismo propone que todos tenemos la misma cultura, pero diferentes cuerpos. ¿Y cómo se interpreta lo siguiente? Por ejemplo, en el caso del chino, podría venir a América y adoptar la cultura. Es decir, cambia de cultura, pero su cuerpo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Porque eso es lo objetivo. Lo objetivo es el cuerpo y lo subjetivo es la cultura, el pensamiento, la forma de concebir el mundo. Eso es lo que cambia. Así que una persona puede mudar de pensamiento, puede mudar de razonamiento. En cambio, en el multinaturalismo ocurre lo opuesto. La cultura es única, la cultura es lo objetivo. Y lo subjetivo más bien es la naturaleza del cuerpo. Entonces, ellos no van a cambiar de cultura. De lo que van a cambiar es de cuerpo. Esto, por supuesto, no ocurre verdaderamente, ¿no? Pero es una forma de interpretar. Es una forma de interpretar el mito porque, fíjense, allí tenemos a una persona y a un mono, ¿no? A un simio. Entonces, ¿qué ocurre? En términos culturales, desde esta perspectiva, ambos son iguales, porque tanto el mono como el hombre razonan de la misma manera, piensan de la misma manera, juzgan de la misma manera, tienen las mismas costumbres, pero lo que tienen diferente es el cuerpo, ¿no? Entonces, un hombre comparte la misma cultura del mono. Lo único que tiene que hacer para interactuar con él más directamente tendría que es adoptar su cuerpo. Y aquí vienen las mutaciones, ¿no? Los cambios de cuerpo que son muy habituales en todas las culturas amazónicas, también en las culturas andinas, ¿no? Pues si te acordarán, por ejemplo, el mito de los hermanos Aya, ¿no? A uno le cayó una piedra y se convirtió en tal cosa, ¿verdad? Hay una transformación del cuerpo. La naturaleza es la misma, perdón, la cultura es la misma, sigue siendo el mismo ser, pero lo que cambia es la naturaleza, la forma física. Y bueno, lo que yo quiero es presentarles esta forma de razonamiento en la cultura Eseja. En la cultura Eseja lo que ocurre es eso, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco. La cultura Eseja es una cultura que se circunscribe específicamente en Madre de Dios, en la zona del Tambopata, y también en el lado de Bolivia. Entre Perú y Bolivia debe haber alrededor de 1.600 esejas. Eso es toda la población. La mitad se encuentra en el Perú, la otra mitad en Bolivia. Son un pueblo muy navegante, muy buenos pescadores. Y claro, como ya habrán advertido y como también señalaba Dante, pues la literatura no es escrita aquí, no es una cosa muy común. Pero no quiere decir que carezcan de este patrimonio cultural. Sí ha habido cultura, pero sin escritura. La transmisión siempre es oral, ¿no? Y bueno, su tradición oral es bien rica, la verdad, es muy interesante. Lo que yo les voy a contar aquí son dos mitos etiológicos, o dos fragmentos de mitos etiológicos, que quiere decir que son mitos que explican el origen de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Adán y Eva también es un mito etiológico porque nos explica cómo surgieron los animales, cómo surgieron el mar y el cielo, cómo surgió el hombre, etc.
Y bueno, lo que yo les voy a mostrar otra vez, otra cita. Esta es de López Austin, que dice, en el pensamiento mesoamericano, este es un estudio hecho sobre las culturas de América Central, todo poseía alma, desde los seres naturales hasta los objetos fabricados por el hombre. Y esto es precisamente lo que me interesa. ¿Por qué? Porque en estos mitos vamos a ver cómo algunas herramientas tienen vida también. Y esto nos permitirá comprender por qué en las cosmovisiones amazónicas no es tan fácil, digamos, depredar un bosque. Porque no se puede depredar un bosque porque conciben verdaderamente que lo están matando, ¿verdad? Es como si a uno, una cosa es cortarse las uñas, que eso debe ocurrir quizás cada 2 semanas, cada un mes, cada 2 años, no sé, el tiempo que cada quien lo haga, pero otra cosa es cortarse cada minuto, de modo que ya no te cortas las uñas, sino te cortas los dedos y el codo, ¿verdad? Entonces, no se puede atentar fácilmente contra la vida de los demás. Y la vida está en las plantas, en los animales y en los seres que habitan el monte. No solamente en el hombre, no solamente en el ser humano. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el primer mito que les voy a contar es un mito que es tiene que ver con un machete. Este es el mito de Baa-Miniji, que es un machete que hablaba. Dice aquí, Baa-Miniji, el machete del Edo Sikiana. ¿Qué ocurre? El Edo Sikiana es el espíritu protector del monte, que también es una persona como nosotros, solamente que no está, digamos, en nuestra dimensión, está en una dimensión distinta, si quieren, en un mundo paralelo, para que se pueda entender fácilmente. ¿Y qué ocurre con este machete? Pues no era un machete común, ¿no? Porque el Edo Sikiana, como es gente, pues necesita comer. Y en la selva, si alguien necesita comer, debe andar con machete, porque el machete le permite abrir caminos, le permite matar animales, le permite cortar, etc. Entonces, es fundamental tener un machete. Pero como este no era cualquier persona, sino era un Edo Sikiana, era un ser con mucho poder, su machete pues tampoco era cualquier machete, era un machete característico, era un machete que hablaba, era un machete que tenía la capacidad de hablar. Entonces cuenta la historia que un hombre estaba haciendo, le robó la casa, el mitayo, la comida, al Edo Sikiana, al espíritu del monte. Y cuando el Edo Sikiana se dio cuenta que este hombre se lo había robado, empezó a cazarlo, ¿no? Pero el hombre se subió a un árbol muy alto, ¿no? Y saltaba, saltaba, saltaba. Y así se burlaba de él. Resulta que finalmente logra engañar al Edo Sikiana y le roba el machete. El hombre. El hombre le roba el machete y ocurre esta situación. Que el hombre empieza a huir mientras que el Edo Sikiana, el espíritu del monte, lo persigue, pero no sabía por dónde iba. Entonces, el Edo Sikiana llamaba a su machete y le decía, Baa-Miniji, ¿dónde estás? Y el machete le respondía, y le avisaba, y entonces lo podía perseguir. Entonces ocurre lo siguiente, ¿no? Este machete, dice el hombre, el cazador, no me va a dejar, ¿no? O sea, porque avisaba dónde estaba, de modo que el dueño lo podía perseguir. Y dice, lo voy a enterrar en el barro. Y ahí le mete al machete en el barro. Entonces, de lo que antes el machete contestaba, hablaba, como ahora el machete estaba enterrado, ya no podía contestar. Así que dejó de contestar. Y el Edo Sikiana, el dueño del machete, le pregunta al hombre, ¿dónde has puesto mi machete? Y el hombre le contesta, lo he escondido allí, en esa cocha, es decir, en ese charquito. Entonces, cuando el Edo Sikiana mete su mano en el barro para sacar su machete, ya no puede sacar el machete. Dice, se mete en la cocha a buscar el machete, un pobrecito, Shirui saca. Shirui es un pescado. Esto no es, no vale. Otra vez, eso mismo saca. Mete su mano, saca, y ya no saca el machete. Saca un guasaco, que es otro pescado. Así. Entonces, ¿qué ocurre? Este cuento nos indica el origen de los peces del río. El origen de los peces del río dentro de la cultura Eceg. Claro, los peces, perdón, esos son los peces de monte, de los riachuelos del monte, de las cochitas, ¿no? De las lagunitas.
este cuento nos indica cómo se originaron los peces en el monte. Recuerden que les había comentado que en esta cultura es muy importante la pesca y la navegación. Pero fíjense qué tan importante es que tienen un cuento para los peces de monte y otro cuento para los peces de río abierto, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Si lo pueden ver, Sewa, el botichico que antes era gente. ¿Qué ocurre? Había un hombre que se llamaba Sewa y bueno, y siempre andaba pues con su kushma, que es su ropa, y con su arco y flecha. Y en verdad, por alguna situación que no vale la pena que cuente ahora, se metió al río. Pero, fíjense, antes de meterse al río, se sacó la ropa y se sacó el arco y la flecha y lo dejó. Es decir, el hombre se despojó de sus aspectos culturales y se metió al agua. Entonces, cuando se metió al agua, el hombre empezó a tener, el hombre se convirtió en pescado, se convirtió en botichico. Así que aquí hay una primera conversión. Y sus hijos intentaron sacarlo. Lo pescaron y lo sacaron a la orilla. Pero ya el hombre había terminado su conversión. De modo que fuera del agua el hombre tenía frío. Adentro se sentía cómodo y afuera sentía frío. Entonces el hombre le dice a sus hijos, no, échenme nomás, ya, yo quiero vivir en el agua. Y eso es lo que hicieron los hijos de este hombre. Pero como vieron que el hombre en el agua no tenía ni kushma, ni flecha, es decir, la gente no anda desnuda, la gente necesita un arco o una flecha pues para cazar, ¿verdad? Entonces lo que hicieron sus hijos fue arrojarles su kushma, el arco y la flecha al río. ¿Y qué ocurrió? La kushma y la flecha se convirtieron en raya de río. Y ahí tienen ustedes una ilustración de una raya, que es pues ese circulito con cola que ven. Y pues así son las rayas de río. Las rayas de mar son más bien triangulares, las rayas de río son circulares. Y pues bueno, ustedes no lo pueden ver en detalle, pero yo se los comento. Las rayas de río en la cola tienen 3 puntas. Y se explica porque son la kushma y la flecha del hombre. Es decir, desde nuestra perspectiva nosotros vemos a ese animal como si fuera una raya de río, pero desde la perspectiva del río, desde la perspectiva de los peces, eso no es una raya, eso es ropa y es flecha. Y además, cuando lanzaron el arco del hombre, este arco se convirtió en anguila. En anguila del río, que como ustedes saben es una anguila eléctrica, como ven, preserva la forma, es decir, además cuando uno muda de espacio vital, adopta algunas características. Pero bueno, esto nos explica el origen, pero también nos explica algunas formas de comportamiento, porque por ejemplo los cejas jamás comen anguila, además le tienen mucho temor. ¿Por qué? Porque la anguila tiene una suerte de enemistad antigua que se explica en otro mito también. Todo se explica a través de la tradición oral, por eso digo, es muy importante tener una perspectiva diferente. Tiene una enemistad muy antigua con el hombre. Y lo que yo argumento es que esta enemistad se debe a que, así como cuando uno cambia espacio, preserva características, preserva la cultura, esta anguila preserva la cultura de violencia que tiene la flecha y el arco, que sirve para matar, ¿no? Entonces, la anguila siempre está en tensión permanente y siempre tiene ansias de atacar a los cejas, a la gente en general, ¿no? Y bueno, claro, es un animal que electrocuta. Quizás pues, la tradición oral nos sirve, en la cultura nos advierte de que es un animal con el cual hay que tener mucho cuidado y del que más vale estar lejos, ¿no? Porque así como nos electrocuta, lo mismo podría ser una flecha o un arco que nos mata, ¿no? Bueno, esa es la presentación. Como decía, es una cuestión muy práctica, pero es una forma de sensibilizar de cómo las distintas oralidades nos permiten entender el mundo de otras culturas y respetarlas, ¿verdad? Y respetarlas para ser más inclusivos y para ser más tolerantes y darnos cuenta de que nuestra perspectiva no es la única que vale, que hay otras perspectivas igualmente válidas, ¿no? Otras perspectivas igualmente relevantes que nos permiten construir cultura también. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gildo, por su presentación. Eh, Continuando con la conferencia, vamos a tener unos minutos con algunas preguntas que hemos podido recopilar de los comentarios de Facebook. Vamos a iniciar con una pregunta para el joven Dante. Nos mencionan eh, sobre la literatura en quechua. ¿Quién las escribe y quién las traduce? Del mismo modo en el Aymara. Si nos puede contestar, por favor. A ver si entiendo la pregunta, Ahí hay un detalle bien interesante que no he tocado. En todo caso, lo debo haber pasado rápidamente. Me tomó un minuto para aludirlo. Lo que pasa es que la producción en lengua originaria, literatura en lengua originaria, normalmente estaba vista desde fuera, no estaba realizada por los de dentro, ¿no? Ahí los que realizaban en todo caso eran mestizos. Arguedas, por ejemplo, es un mestizo. Quilco Huaraca, igual. Entonces hay otros, pasa el tiempo y ahí la producción se va haciendo desde dentro. Son los propios miembros de las culturas originarias los que van comenzando a desarrollar una literatura, a escribir una literatura. Y ahí voy a aprovechar para responder la pregunta de Gildo. Si bien es cierto, la literatura escrita como que quiere tomar distancia de la oral, pero no lo va a lograr jamás, porque la materia, digamos, el magma de la literatura escrita en lenguas originarias es la tradición oral. Es imposible desvincularla. Puede alejarse, sí, tal vez, pero siempre retorna. Entonces, ¿quiénes hacen esta literatura? La literatura hoy día la están haciendo desde dentro, los propios actores, los actores culturales, los propios representantes de estas culturas. Entonces, y ahí hay el tema de las traducciones. Por ejemplo, justamente esa es una de las razones por las cuales hay una postura que no quiere traducir lo que produce, en la medida de que exige un esfuerzo del lector para poder acercarse a esta producción. ¿Quiénes están produciendo actualmente? Hay jóvenes, hay también ya destacados como Percy Borda, por ejemplo, de los jóvenes, Rubén Yucra de los jóvenes, Yuri Tacas de los jóvenes, Dina Nanco de los jóvenes, pero también hay Dina Nanco es One Piece por si acaso, no es quechua, pero también hay ya los que de alguna manera están consagrados, Pablo Landeo, lo dije, Dida Aguirre, ¿no? Washington Córdoba, Gloria Cáceres, Alida Castañeda, Irma Álvarez, el mismo Freddy Roncaya. Entonces hay gente que está ahí. Y de este grupo hay un buen grupo que traduce, otro no. ¿Quiénes están traduciéndose? Por ejemplo, Dida Aguirre se está traduciendo, Gloria Cáceres se está traduciendo, Washington Córdoba se está traduciendo. Entonces hay de los que se traducen y de los que no se traducen. Y ese es un tema también de largo aliento y bastante dinámico que se puede abordar en otro momento. Muchas gracias, Dante, por su respuesta. Tenemos una consulta para Gildo. Nos mencionan, en el actual contexto digital, ¿qué medidas se debe tomar para preservar la tradición oral en nuestro país? Bueno, en realidad a mí me parece que hay muchas herramientas y la digitalización ayuda, pero mientras la red dorsal de fibra óptica no llega donde deba llegar, eso es un ideal bastante lejano. Yo soy testigo de que las comunidades se agencian ellas mismas sus propias antenas de internet. Eso es inconcebible, es ilógico que uno mismo tenga que agenciarse sus servicios para poder difundir. El Ministerio de Cultura hace muchos intentos por difundir la tradición oral a través de aplicativos móviles, ¿no? Hace catálogos de imágenes, vocabularios, y así también
grabaciones y algunos libros, es decir, como lo que dice Dante, ¿no? O sea, efectivamente el insumo es la oralidad, pero el hecho de imprimirlo en un libro demanda una cierta conversión. Lo que ustedes han visto en mi presentación es casi una transcripción, pero a las transcripciones hay que ponerle siempre contexto, porque la oralidad tiene características que no tiene la escrituralidad. Entonces, bueno, por ahí va. Pero sí, los aplicativos de Internet sirven mucho para difundir, pero mientras no, o sea, mientras las comunidades no accedan a estas tecnologías, pues va a ser bien difícil, ¿no? Es muy complicado. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos una consulta para el joven Dante. Nos mencionan qué temas se escriben en lenguas originarias y seguidamente nos mencionan cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 en la producción editorial de textos en lenguas originarias. Bien. Respecto a qué temas se escriben en lenguas originarias. Mira, hay la tradición oral, como ya señalé, es el principal punto de partida. Se regresa muchísimo a la tradición oral, se relabora la tradición oral, pero también se está escribiendo sobre la violencia. Justamente uno de los textos, me voy a referir, por ejemplo, al texto de Acopampa de Pablo Landeo. Este texto, por ejemplo, tiene tres temas grandes, digamos, que desarrolla. Una es la migración, segundo es la violencia y tercero la invasión el nacimiento de estas invasiones en la Lima, capital del Perú. Entonces, esos tres temas, por ejemplo, se abordan también. Y hay otros temas también surgen, por ejemplo, la necesidad de la denuncia, la poesía telúrica, por ejemplo, la denuncia que se hace de la situación, de las condiciones en las que vive el andino o el amazónico también. Para referirme, por ejemplo, al poemario de Dida Aguirre, o perdón, estoy pensando más bien en Dina Anango, que, por ejemplo, ahí uno de los temas que ella desarrolla bastante es el rol de la mujer, el protagonismo de la mujer en la sociedad, no solamente en la sociedad Huampi, amazónica, sino también en la misma sociedad en la que le toca desenvolverse, por ejemplo, en la zona, en las urbes. El rescate de la tradición, los mitos, ¿no? La conjugación entre el mito y la modernidad también, ¿no? El rol de los seres que habitan la Amazonía. Esos, por ejemplo, son temas que se vuelven y se insisten. No está anclada la literatura en lenguas originarias solamente en la tradición, no escapa mucho a ello, a ese encasillamiento que se le ha adjudicado para también desarrollar otros temas. El andino en la capital, por ejemplo, Odi González es otro de los exponentes para dar testimonio de que el tránsito de las lenguas originarias escapa a la tradición, escapa al territorio y se va a otras latitudes. Ahora sobre la pandemia, mira, la producción en general, no sé si ustedes manejan mejor las estadísticas, pero recuerdo que en la producción a nivel general anual que se hace, es mínima la producción en lenguas originarias, hasta donde yo sé en la biblioteca, que no pasan de 40, 50 publicaciones al año de las miles que se hacen. Entonces ahí habría que ver cuánto se está produciendo. No sé, realmente es mínima, no debe llegar ni al 1% en comparación de toda la producción que se hace a nivel nacional al año. Y de esa producción, fíjate, el impacto debe haber sido tremendo en pandemia, ¿no? Si antes, por ejemplo, Pacarina publicaba al año 6 libros, hoy día está publicando 3. Debe haberse reducido a la mitad. Y esto ahora multiplica, algún efecto multiplicador en editoriales independientes o editoriales que generalmente las independientes son las que se comprometen porque las transnacionales para nada, porque no es negocio.
Entonces, ya una vez que se consolida, recién las transnacionales las toman. Pero entonces ahora, cierro ese paréntesis, y ahora hace el efecto multiplicador de la magnitud del impacto que debe haber tomado, afectado la pandemia a la producción, ¿no? De ese 1 debe estar en la mitad, 0.5, pienso yo. Muchas gracias por su respuesta, estimado Dante. Finalmente, les pedimos algunas palabras de despedida para cerrar la sesión del día de hoy. Gildo, por favor, empezamos con usted. Bueno, les agradezco la invitación. Espero que estas iniciativas sean más comunes porque en verdad la tradición oral es bien poco conocida por estos lares. Y es bueno que se difunda más. Hemos coincidido con Dante en las perspectivas, así que me parece muy estimulante. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimado Dante, ¿algunas palabras? Sí, yo agradecer también a Gildo, a ti, Jacqueline, por la oportunidad de compartir esta mesa, y por supuesto al público que nos ha seguido, y invitarlos a seguir visitando las lenguas originarias, seguir explorando sobre su producción, y diversificar las lecturas. Muchas gracias. Por parte de la Biblioteca Nacional de Perú, le agradecemos la participación de ambos expositores, y finalmente aprovechamos la oportunidad para hacerles recordar que pueden seguir la programación de actividades culturales a través de las redes oficiales de la Biblioteca Nacional de Perú, a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muy buenas tardes con todas y todos.